Apreciados estudiantes, este es un videito en el cual les voy a mostrar tres herramientas que vamos a estar utilizando dentro del curso de pensamiento computacional. Vamos a hablar de lo siguiente. Primero, para poder explicar las herramientas, veremos una primera aproximación a unos conceptos muy importantes que llaman clase, método, parámetros y veremos la instrucción para imprimir. Les digo que es una primera aproximación porque mientras vamos adelantando en el curso vamos a ver unas definiciones realmente más profundas y más completas porque son conceptos realmente muy poderosos, pero por el momento los vamos a utilizar de una forma muy sencilla. Entonces vamos a ver qué es clase, método, parámetros, vamos a ver la instrucción para imprimir en Java y las herramientas que vamos a cubrir digamos a comenzar a mirar son BlueJ, JDoodle y CodingBat. Bueno, arranquemos con el concepto de clase. Una clase, como les decía, es una herramienta, un concepto muy poderoso y realmente es la base todo un paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. Por el momento, nosotros vamos a definir que una clase es simplemente un contenedor dentro del cual vamos a poner uno o varios métodos y a su vez dentro de los métodos vamos a poner eh, código, las líneas de código que vamos a estar escribiendo. Entonces vamos a ver que en general, eh, nosotros vamos a poner a escribir unas líneas de código, ¿cierto? Esas líneas de código van a estar metidas dentro de lo voy a poner así, de esta manera, de un primer contenedor que será un método, y a su vez uno o varios métodos estarán contenidos dentro de otro contenedor. Voy a cambiar aquí dentro de otro contenedor. Uy, no sé cómo cambiar el color. Bueno, pero ese otro contenedor más externo, ese otro contenedor más externo em, será la clase. Y ahorita vamos a ver en los ejemplos em, cómo se define una clase y cómo se define un método. Entonces, aquí están nuestras líneas de código. Aquí en este ejemplo estamos representando tres líneas de código, aquí dos. Estas tres están dentro de un método que podríamos llamarlo método uno. Mudo el color. Bueno, no sé. Sería el método uno, este sería un método 2. Veremos después que a eso hay que darles nombres. Y ambos, estos dos métodos, este y este, estarían contenidos dentro de esta clase. Veremos también que inicialmente, por lo menos en el curso, cada clase irá dentro de un archivo, dentro de un fichero. Y ese archivo debe tener la extensión .java. Ya veremos cómo se hacen las distintas herramientas. Bueno, eso es entonces por el momento lo que veremos acerca de una clase. Como les digo, realmente un concepto mucho más poderoso que esto, pero lo veremos después. Mm, ok. Em, entonces el concepto de método. Vamos a borrar aquí. Entonces, como decíamos, un método agrupa un conjunto de instrucciones y el concepto para agruparlas es que ese conjunto de instrucciones llevan a cabo una acción determinada. Puede ser, por ejemplo, sumar dos números, restar dos números, escoger el máximo entre un conjunto de números que se le pasan, etcétera. Y cada método tiene un nombre. El nombre debe ser indicador de lo que se hace. Por ejemplo, podríamos escribir un método que llame sumar y otros elementos adicionales, otras palabras claves de Java adicionales
que conforman lo que se llama el signature o la firma, signature en inglés. Entonces podríamos tener un método que se llame, por ejemplo, sumar. Y ese método podríamos decir, por ejemplo, que no va a retornar nada. Si no va a retornar nada, enseguida sabemos qué quiere decir retornar, diríamos void porque no va a retornar nada. Y ese método puede o no recibir parámetros. En Java marcamos el comienzo de un método con esta llave que abre y marcamos el fin con esta llave que cierra. Ahorita vamos a ver ejemplos más concretos de métodos con parámetros, métodos sin parámetros, etcétera. ¿Qué es este tema de los parámetros? ¿Y qué es el tema de retornar? ¿Qué quiere decir que recibo algo como parámetros y qué quiere decir que voy a retornar? Aquí voy a borrar esto. Para entender qué es retornar y qué es recibir parámetros, podemos pensar en el método como una cajita negra. Vamos que es una cajita negra. ¿Cierto? Vamos a representarla así como este cuadrado. Y los parámetros serán los valores que se reciben. Entonces, si vamos a hacer un método para sumar dos enteros, entonces necesitamos esos dos enteros. Y puede que, por ejemplo, en el primer parámetro, el primer entero que vamos a sumar, recibamos 20. En el segundo, vamos a suponer que recibimos 20, entonces naturalmente la suma será 10 más 20, 30. Y este método podrá entonces o imprimirlos o podrá retornar. Retornar es que a quien quiera que lo haya llamado al método, y después veremos que aquí hay varios métodos, varias formas de invocar métodos, le vamos a retornar el valor de 30, que es entonces la suma de estos dos valores. Entonces, ese es como conceptualmente lo que significa recibir parámetros y lo que significa retornar. Después veremos cómo se hace esto en Java. Ok. Entonces, otra cosa que puede hacer un método, otra cosa que podemos hacer es, eh, es escribir en la consola o en la pantalla. Y ese método o esa instrucción para escribir en Java es system out println. System porque es una función del sistema, out porque es de salida, también hay system in en el cual nos preparamos para leer datos que entra el usuario desde el teclado. Y print es que vamos a imprimir y ln significa que vamos a saltar de línea después de imprimir. También podríamos decir System Out Print solamente y en ese caso se imprime pero no se salta de línea. Entre estos dos paréntesis, este paréntesis que abre y este paréntesis que cierra, ponemos lo que queremos imprimir, que puede ser una variable o puede ser simplemente la palabra hola. Y si vamos a imprimir literales, los ponemos entre dobles comillas. Esto es una doble comilla. Y si queremos concatenar este literal más el contenido de una variable, usaremos el signo más. Por ejemplo, hola más c, estaríamos imprimiendo el literal hola y enseguida el valor de la variable c. Bueno, entonces esto es conceptualmente pues lo que significa imprimir. Y enseguida veremos ejemplos en las distintas herramientas. Muy bien. Pasemos entonces a ver herramientas. Vamos a ver tres herramientas. BlueJ, que es un editor que yo les he recomendado en el curso que monten esos computadores. Es un editor muy apropiado para comenzar a entender los conceptos. Es muy bueno para el primer curso de programación en Java. Cuando ustedes ya tengan los conceptos claros, es bueno que pasen a utilizar otros editores que son más poderosos pero más difíciles para comenzar a entender los conceptos. ¿Como cuál? Como el Visual Studio, o el Visual Code, es muy bueno. Un tiempo fue muy
famoso uno que llamaba NetBeans, Beans. Hay otro que se llama Eclipse. En fin, hay un número muy grande de Eclipse, un número muy grande de editores. ¿Por qué llaman editores? Porque me permiten entrar un código y no solamente entrarlo, sino compilarlo y correrlo. Cuando no solamente me permiten editar, sino compilar y correr algo, ya ellos se llaman IDEs. IDEs por las siglas en inglés de Interactive Development Environment, o sea, un ambiente de desarrollo interactivo. Entonces, el primero que veremos es BlueJ. Voy a borrar acá y vamos a crear un par de métodos, un par de ejemplitos en BlueJ. Entonces, cuando abrimos BlueJ, voy a cerrar este proyecto. Entonces va a salir una ventana, ya la vamos a ver cómo es. Vamos a abrir de nuevo BlueJ. BlueJ. Y si no tenemos un proyecto abierto, nos saldría una ventana vacía, sin clases. Lo que haríamos es ir a proyecto, decir nuevo proyecto. Y ya, o BlueJ más bien me pregunta dónde lo quiero guardar. Yo lo quiero guardar aquí en esta página del curso que se llama Ejemplo BlueJ Semana 03. Y el nombre que le voy a dar es ejemplo BlueJ Semana 03. Bueno, entonces me sale algo así. En esta ventanita solamente aparece esto, que es como un comentario de lo que es el proyecto. Podemos ponerle un título, decir en qué fecha lo hicimos, los autores, etcétera. Eso no lo vamos a usar mucho en el curso, pero lo que sí vamos a hacer todo el tiempo es que vamos a crear nuevas clases. Vamos a crear una clase que se llame ejemplo semana 03. Muy bien. Entonces, veremos que se crea este recuadro con esquinas redondeadas y si le hago doble clic me abre el editor. Es el editor BlueJ, como vimos posiblemente en clase, eh, nos crea un código muy sencillo, nos crea la sintaxis para decir que esto es una clase, que es una clase pública, nos pone la llave que abre, la llave que cierra, marcando el comienzo y el fin de la clase. Y unos ejemplos de unos métodos, ¿cierto? Aquí hay un método que se llama ejemplo semana 03, que se llama igual a la clase. Veremos después que eso es entonces un constructor. Y otro ejemplo de un método que se llama sample method. Esto no lo vamos a utilizar, al menos en este video. Entonces voy a borrar este código, voy a dejar solamente el nombre y la clase y la llave que comienza y la llave que termina la clase. Muy bien, entonces vamos a crear un método que nos va a permitir sumar dos números e imprimir el resultado. Vamos a llamarlo, vamos a ver que es público, vamos a ver que es static. Por el momento vamos a llamar nuestros métodos así. Public quiere decir que se puede invocar desde otras clases. Eh, lo opuesto sería private, que solamente se puede invocar desde esta clase. Static es que no tenemos que crear una instancia. No se preocupen, después veremos en qué consiste crear una instancia. Y luego explicamos, especificamos si el método va a retornar algo o no. Este método va a imprimir la suma de los dos números que se reciben, por lo tanto no retorna nada. Ponemos void para indicar que no hace nada, perdón, que no retorna nada. Entonces el primero lo vamos a llamar suma 01. Ponemos paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Esta llave que abre nos marca el comienzo del método, la llave que cierra nos marca el fin del método. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir dos parámetros que se van a llamar A y B.
Esos parámetros van a ser de tipo entero. Entonces recuerden que en Java todas las variables que utilizamos las tenemos que declarar. Entonces estos parámetros A y B que vamos a recibir, en esos parámetros vamos a recibir los valores que vamos a sumar, los vamos a llamar A y B, serán de tipo entero. Supongamos, por ejemplo, que entonces vamos a definir una nueva variable que se va a llamar C y va a ser la suma de A más B. Terminamos con punto y coma y le vamos a imprimir. Recuerden que para imprimir usamos la instrucción systemoutprintln. Entonces escribimos aquí system.out.println. Mucho cuidado que esta S debe ser mayúscula, si no nos sale un error de sintaxis. Y supongamos que vamos a escribir simplemente C. Vamos a compilar esto a ver si no tenemos errores de sintaxis. Aquí nos dice que no hubo errores de sintaxis, entonces para probarlo cambiamos a esta otra ventanita. En esta ventanita hacemos un clic derecho sobre este recuadro y veremos que aparece el método sumar 01. Entonces hacemos clic para invocarlo y BlueJay nos dice, con mucho gusto voy a ejecutar el método que llama sumar 01, pero usted me tiene que pasar dos números. Uno que lo voy a guardar en la variable entera A y otro que lo voy a guardar en la variable entera B. Vamos que esto va a ser 15, el segundo valor va a ser 7. Entonces cuando le decimos OK, comienza la ejecución del método y el método nos imprime que el resultado es 22. Supongamos que queremos decir, para que no salga esto tan escueto, queremos decir el resultado es, entonces lo ponemos entre doble comillas y concatenamos este literal donde decimos el resultado es, lo concatenamos con el valor de la variable c. Aquí debemos compilar de nuevo. No hubo error de sintaxis, cerramos esta ventana, procedemos a probarlo. Primero pasamos el valor 15, el valor 7 y veremos que el resultado es 22, ¿cierto? Nos sale el literal y luego el valor de la variable c. Muy bien, supongamos, vamos a ver otro ejemplo que nos dicen que no imprimamos el resultado de los dos valores que recibimos como parámetro, sino que queremos decir que el método retorne. Entonces aquí no ponemos void, sino que ya anunciamos que el método va a retornar un entero. ¿Por qué? Porque la suma de dos enteros es a su vez un entero. Entonces de nuevo vamos a recibir dos enteros. A este método le vamos a dar el nombre sumar 02. Vamos a recibir de nuevo dos parámetros A y B. Y esos parámetros eran de tipo entero. Y vamos a ir de nuevo que vamos a declarar una variable C que será de tipo entero y será el resultado de sumar A más B. Pero en vez de imprimir C, como lo estamos haciendo en esta parte de acá, lo que vamos a decir es que vamos a retornar. Return C. ¿Qué quiere decir retornar? Como les decía ahorita, que vamos a recibir dos valores, A y B, y a quien quiera que nos haya llamado, puede ser otro método que nos llamó este método, o puede ser el mismo usuario desde BlueJay que nos lo está invocando, ya vamos a ver cómo hacerlo, le retornamos el resultado. Entonces vamos a cerrar esta ventanita, vamos a compilar, no tenemos errores, le damos clic derecho y vamos a llamar este método sumar 02. Entonces de nuevo nos aparece esta ventanita en la que nos dice BlueJay, con mucho gusto yo le invoco el método sumar 02, dígame qué quiere sumar, digámosle que el 25 y el 8 por ejemplo. Y entonces ya no nos va a abrir una ventana donde nos va a imprimir el resultado, sino que nos retorna. ¿Qué es que nos retorna? Que nos abre otra ventanita. ¿Quién? BlueJay. Y nos dice que el resultado es 33. Entonces fíjense que son dos métodos muy parecidos. Ambos reciben dos métodos A y B. Uno se llama sumar 01 y otro se llama sumar 02. La diferencia es que el primero no retorna nada, sino que imprime el resultado, mientras que el segundo sí retorna un entero. ¿Y cómo se hace? Diciendo que estamos retornando con la palabra clave de Java return, que return es retornar en Java, en inglés, perdón, y estamos retornando el resultado.
Muy bien, este es un ejemplo muy sencillo de eh, el, el ambiente de desarrollo que se llama BlueJ. Quiero mostrarles una cosa aquí, que es la siguiente. Mm, el código que nosotros creamos con el IDE quedó aquí dentro de ejemplos BlueJ, semana 03, que se llama semana 03A. Fijémonos que este código que nosotros pusimos acá con los dos métodos quedó guardado dentro de este archivo que se llama semana03.java. Y lo que va a hacer es que lo va a abrir con un editor de texto de acá. Y fijémonos que es lo mismo, ¿cierto? Está saliendo el mismo código. Ok. Esta parte de acá. Bueno, parece que el IDE todavía no ha salvado el archivo por algún motivo. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que el código queda en un archivo que tiene el mismo nombre de la clase, que se llama en este caso, eh, ejemplo, semana 03. Ah, es que estoy mirando lo que no es. Disculpen. ¿Esto dónde lo puse? A ver, ¿dónde lo puse? Ejemplos BlueJ, semana 03 copy. Ah, ya veo por qué. Es porque está dentro de ejemplos BlueJ y semana se llama así. Entonces aquí vamos a ver si está el archivo. Sí, aquí sí está el archivo con los dos métodos. Voy a abrirlo con el editor de texto. Estaba tomando el proyecto que no era. Entonces lo abrimos acá y aquí están los dos métodos. Está la clase, que se llama así. Y están los dos métodos que definimos, que es este y este. Entonces, cuando nosotros compilamos, lo que ocurre es que el compilador de Java toma ese archivo que llama ejemplo semana 03 Java y crea uno que llama ejemplo semana 03.class. Y ese es el archivo que nosotros podríamos ejecutar y que de hecho el IDE ejecuta. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de la herramienta que se llama BlueJ, que les recomiendo que lo instalen y lo pongan a funcionar en sus computadores. ¿Cuál herramienta veremos a continuación? Vamos a ver una herramienta que se llama JDoodle. JDoodle es una página web, una aplicación web. Entonces, nosotros abrimos un browser. Aquí voy a abrir eh, dentro del mío que se llama Chrome. Voy a abrir la página de JDoodle, jdoodle.com. Entonces lo primero que hay que hacer es loguearse. Yo escogí loguearme con mi cuenta de Google. Entonces le digo aquí que me voy a loguear con Google y me abre esta ventana. Entonces le decimos, me dice vamos a codificar. Perfecto, vamos a hacerlo, vamos a codificar. Y primero me pregunta qué lenguaje o framework queremos utilizar. Aquí hay como en una cantidad de lenguajes bueno, y frameworks. Nosotros vamos a utilizar Java. Y este ejemplo vamos a llamarlo ejemplo semana 03B, por ejemplo. Aquí vamos a escoger el JDK, que es la versión 21. Y vamos a decir, podemos decirle que haga un proyecto vacío, pero así como lo hace BlueJ, vamos a decir que comience con un ejemplo y vamos a decirle Start Coding. Entonces, fíjense que muy parecido a BlueJ, me crea una clase, se lo llamó MyClass, está bien, dejémoslo así, y nos crea dentro de esto un método que se llama Public Static Void Main. Si no estoy utilizando el BlueJ, fíjense que en BlueJ nosotros no tuvimos que crear un método main, ahorita lo vamos a crear,
¿cierto? Para que veamos también cómo se hace en BlueJ. Pues no estoy utilizando BlueJ, sino cualquier otro editor, JDoodle, Visual Studio, IntelliJ, Eclipse, el que sea. Para poder ejecutar el código tendremos que crear un método que se llama main. Y ese método main siempre lo declaramos público, siempre decimos que es de tipo estático, siempre decimos que no retorna nada y siempre decimos que recibe algo como parámetro que es un arreglo. Esta, esta, este corchete que abre y corchete que cierra dice que es un arreglo de qué tipo, de tipo strings y lo vamos a llamar args, lo podríamos haber llamado con cualquier otro nombre. Bueno, entonces por aquí comienza la ejecución del programa. En este caso es parecido a lo que estábamos haciendo, se declara una variable x que vale 10, una y que vale 25, z será la suma de los dos y se imprime el resultado de x y y es z. Entonces aquí vamos a decirle este botón naranja para que lo ejecute. Lo primero que ocurre es que se compila. Si no hay errores de sintaxis, nos sale el resultado que x y y suman 35. Vamos a crear un método para que estemos haciendo algo parecido a lo que hicimos en BlueJ. Vamos a ver que es un método público, es estático, así como decíamos en BlueJ, público estático, vamos a llamarlo sumar 02. Vamos a llamar ese método sumar 02. Así como hicimos en BlueJ, vamos a decirle que vamos a recibir dos parámetros A y B. A y B serán tipo entero. Aquí entonces vamos a declarar una variable entera C, que va a ser la suma de A más B. Y eh, vamos a decir que este retorna esa suma, que este método retorna esa suma. Entonces eh, vamos a retornar el valor de C. ¿Cómo lo invocamos? Entonces aquí vamos a dejar esta definición de x y y, pero lo que vamos a hacer es que vamos a invocar el método sumar 02. Sumar 02. ¿Cómo? Si yo me llamo Helmut. Si alguien me quiere llamar como me llama, dice mi nombre. Lo mismo es con los métodos. Este método se llama sumar 02. ¿Cómo lo invocamos? Decimos el nombre del método. Entonces vamos a pasarle aquí la x y la y. O sea que esta x que vale 10, ese valor va a pasar a la variable a. Este valor de y que vale 25 va a pasar a la b. Y entonces sumar 02 nos va a sumar 10 más 25 y el resultado que es 35 nos lo va a retornar. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a llamar declarar una variable z y ¿qué le vamos a asignar? Lo que sea que este método retorne. ¿Qué nos va a retornar? Nos va a retornar la suma de este valor más este valor. Muy bien. Entonces con esa variable z, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimirla. Entonces recordemos que para imprimir en Java decimos system out println, entonces diremos el resultado es, y aquí pondremos la variable z. Vamos a ver si todo está bien, le decimos ejecutar, no nos salieron errores de sintaxis y nos dice que el resultado es 35. Entonces, fíjense que la ejecución comenzó por el método main, ¿cierto? Y aquí definimos las dos variables que van a contener los parámetros. Le pasamos esas variables a nuestro método las sumó, retornó el valor que quedó almacenado en Z y este es el resultado. A propósito, voy a cometer un error. Voy a quitar este punto y coma de acá y lo voy a tratar de ejecutar. Fijémonos lo que va a hacer el compilador. El compilador me va a decir, vea, ojo que aquí usted tiene un error. Esa instrucción que dice int c es igual a más b, eso tiene que terminar con punto y coma. Aquí me está diciendo semicolon expected. Entonces pongo el punto y coma, lo ejecuto de nuevo y ahora me va a funcionar. ¿Cuál es la ventaja de este IDE que se llama JDoodle? Que no necesitamos instalar nada en nuestro computador.
Si ustedes llegan a un computador de un amigo o a un computador de la universidad y ese computador no tiene montado BlueJ y quieren practicar, pues pueden simplemente ir a la página que se llama JDoodle, entrar, por ejemplo, con su cuenta de Google y pueden comenzar a practicar. Muy bien, entonces de las tres herramientas que íbamos a ver, ya vimos BlueJ, ya vimos JDoodle y vamos a ver CodingBat. Antes de ver CodingBat, quiero mostrarles a ustedes qué ocurre si yo cometo un error de sintaxis. De nuevo, así como lo hice en JDoodle, aquí que es BlueJ, voy a quitar este punto y coma. Voy a decirle que lo compile. Vamos a ver BlueJ cómo nos reporta los errores. Fijémonos que aparece un recuadro azul aquí junto a la línea y un subrayado ahí en rojo. Si yo me paro allí, me dirá de nuevo, vea, el error está acá y lo que pasa es que estoy esperando un punto y coma. Entonces, fijémonos que son formas muy parecidas de reportar el error. De pronto, BlueJ es un poco más amigable. Bueno, vamos a proceder entonces a ver CodingBat. CodingBat también es una página web, como JDoodle. Entonces, yo abro codingbat.com, así se llama la página web. Y aquí me aparece si quiero estudiar Python, si quiero practicar Python o si quiero practicar Java. Entonces, le voy a decir que quiero practicar Java y hay familias de ejemplos. Hay familias para aprender recursión, strings, uno 2 y 3. El 2 y el 3 son más complicaditos, el uno es el más fácil. Hay ejercicios de calentamiento que se llaman warm-up, ejercicios para arreglos. Entonces habrá arreglos uno 2 y 3, etcétera. Supongamos que voy a tomar un ejemplo de calentamiento y vamos a coger, por ejemplo, este que se llama Near 100. Near 100 me dice en inglés que da un entero n, retornar true si está a una distancia de 10, bien sea de 100 o de 200. Y me dan una pista, y es que podemos utilizar math.abs de un número que nos dice el valor absoluto de un número. Entonces nos pasan un número y la idea es que eh, si ese número está a una distancia de 10, bien sea de 100 o de 200, retornemos true. De lo contrario, debemos retornar false. Por ejemplo, 93 está a una distancia de 10 de 100. Retornamos true, es lo mismo que 90. Mientras que 89 ya está a una distancia de más de 10. Entonces, una forma de resolver este problema sería la siguiente. Vamos a aplicar una variable distancia y vamos a decir que es el valor absoluto de 100 menos el número n. Entonces, vamos a preguntar si la distancia es menor o igual a 10, retornaremos true, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso estaríamos chequeando si el valor está relativamente cerca del número 100. Pero debemos chequear también si está cerca del número 200. Entonces, podríamos decir distancia ahora es igual a math.abs de 200 menos n, menos el número n que nos pasaron. Y no veremos que es la distancia es menor o igual que 10, entonces retornaremos true. Si no está cerca del número 100 ni está cerca del número 200, le retornaremos false. Fijémonos que este método anticipó que no iba a retornar un entero, sino que iba a retornar un booleano. Booleanos son tipos de variables que solo pueden tener el valor true o el valor false. Entonces le hicimos go, nos va a decir que todos los casos están bien. Supongamos por cualquier motivo que aquí nos equivocamos y dijimos que a una distancia de 5, de 200. Entonces le decimos go, sí compila, pero nos saca unos casos de prueba que no funcionan. Por ejemplo, el 190, porque 190 está a una distancia de 10 de los 200 y nosotros solamente estamos retornando true si la distancia es menor o igual que 5. Entonces, corregimos este error, lo volvemos a someter y nos dice que está bien
para todos los casos de prueba. Entonces, esto es CodingBat. ¿Qué les recomiendo? Que comiencen muy rápidamente a utilizar esta herramienta CodingBat y vayan por su propia cuenta respondiendo, haciendo ejercicios. Y les anticipo también que la parte práctica de nuestros parciales será, estaremos utilizando la herramienta CodingBat. Bueno, entonces esto es lo que quería explicarles por ahora. Recapitulando, perdón, vimos por encima qué son clases, qué son métodos, qué es recibir parámetros, qué es retornar. Vimos la instrucción para imprimir y vimos tres ambientes de desarrollo. BlueJ, que uno lo tiene que instalar en su computador. Les recomiendo que ustedes lo instalen si no lo han hecho. Vimos la herramienta JDoodle que me permite programar en la web y vimos la herramienta CodingBat que me permite resolver problemas de programación. Espero que les sea muy útil esto y nos veremos en clase.